Perpendicularidad. Vamos a estudiar este capítulo de perpendicularidad analizado desde la aplicación o resolución en el sistema diédrico, y antes de ello vamos a ver una serie de propiedades y teoremas que es importante conocer con vistas a la aplicación posterior de lo que acabamos de decir, de la teoría general de perpendicularidad en el espacio a el sistema diédrico. Existe una serie de consideraciones que conviene tener en cuenta. La primera es que una recta que sea perpendicular a dos rectas no paralelas de un plano lo será a cualquier otra recta del citado plano, estableciéndose o pudiéndose decir entonces que existe una perpendicularidad entre la recta y el plano. En la figura, supóngase esta recta R y supongamos que esta recta resultara perpendicular a la recta T y a la recta S, que como se ve son dos rectas no paralelas. Pues si se cumple la perpendicularidad de la recta R a estas dos rectas, sabremos o podremos denunciar que la recta R será perpendicular al plano y por tanto a cualquier recta ajena a las anteriores del plano. Por supuesto, a las paralelas a las anteriores lo será. Bueno, pues si se demuestra que la recta R es perpendicular a estas dos rectas del plano, lo es dicha recta a todas las rectas del plano. Y este sería un primer enunciado que podemos tener en cuenta, que cuando una recta es perpendicular a dos rectas de un plano, no paralelas entre sí, la recta resulta perpendicular a dicho plano y por tanto resulta perpendicular a cualquier recta situada en el mencionado plano. Un segundo enunciado que vamos a considerar es que todos los planos perpendiculares a una recta son paralelos entre sí. Supongamos estos tres planos de la figura que resultan perpendiculares a esta recta. Supongamos que esta sea la intersección con este plano, esta sea la intersección con este y esta sea la intersección con este. Pues si estos tres planos son perpendiculares a una misma recta, esos planos son paralelos entre sí. Un tercer enunciado dice que un plano es perpendicular a otro cuando contiene a una perpendicular. Supongamos que nosotros tuviéramos un punto A del espacio y que quisiéramos trazar por ese punto un plano perpendicular a P. Según lo enunciado, nosotros lo primero que haríamos sería trazar una recta perpendicular a P. Y hemos dicho que cualquier plano que contenga esta recta va a ser, por el hecho de contenerla, perpendicular al plano P. Es decir, que este plano, de entre los infinitos que contienen a la recta R, este que la contiene es un plano perpendicular a P. Otro que viniera por aquí, conteniendo a la recta, cumpliría la igual condición anterior, es decir, su perpendicular a P. Es decir, que todos los planos que contienen a una recta perpendicular a uno dado, a un plano dado, son perpendiculares al mencionado plano. Existe un siguiente enunciado: sean los planos P y Q de la figura y sea la recta R intersección de ambos. Pues todo plano X que resulte perpendicular a R, a la recta intersección de dos planos, resultará perpendicular a ambos planos. Es decir, que si nosotros tenemos un plano P y Q y quisiéramos por un punto cualquiera A del espacio trazar un plano que sea simultáneamente perpendicular a P y a Q, lo que haremos será hallar la intersección de P y Q, que es esta recta, y luego el plano que conteniendo al punto A resulte perpendicular a R va a ser el plano que va a ser perpendicular a los planos P y Q. Este es otro enunciado que conviene tener presente. Siguiente enunciado que vamos a analizar dice lo siguiente: si desde el pie I de la perpendicular R a un plano se traza una perpendicular a una recta S del mismo, se cumple que la recta que une un punto A cualquiera de la primera recta con el punto de corte B de las otras dos es perpendicular a la recta del plano anteriormente citada. Es decir, que si nosotros tenemos esta recta R y este punto I es el pie de la perpendicular, si desde este punto hacemos una perpendicular a una recta S del plano, esta recta es una recta S de un cierto plano P, y la recta que une este pie de la perpendicular B, el pie de la perpendicular, con cualquier punto de la recta R, por ejemplo el A, esa recta es perpendicular a la recta S. Si nosotros, según este enunciado, insisto, esta es la perpendicular, este es el pie de la perpendicular,
con el plano. Desde este pie hacemos una perpendicular a la recta S, que será esta recta. Este punto es el pie de la nueva perpendicular, punto B. Pues este punto B, unido con cualquier punto de la recta R, va a formar una recta que va a ser perpendicular a la recta S. Si yo tuviera aquí otro punto y uniera este con este, igualmente esta recta mantendría su perpendicularidad con la recta S. El siguiente enunciado dice lo siguiente: sea una recta R perpendicular a un plano P. Esta recta R de la figura es perpendicular al plano P. Está indicado aquí con este símbolo. Y S, la recta S, la intersección de P con un plano horizontal. La intersección del plano P con un plano horizontal es la recta S. La proyección ortogonal de la recta R sobre el plano horizontal H, esta proyección, resulta perpendicular a S. Esto sería, podríamos considerar, como una aplicación del caso anterior. O sea que repetimos, si una recta R es perpendicular a un plano P y S, la recta S es la intersección del plano P con el horizontal, que es esta recta, la proyección ortogonal de R sobre el plano horizontal, tomamos aquí dos puntos y los proyectamos, y estos dos puntos unidos constituyen la proyección horizontal, pues esta proyección horizontal resulta perpendicular a la recta S. Bien, estos enunciados que acabamos de hacer van a ser utilizados para la justificación o la aplicación a los casos de perpendicularidad aplicados al sistema diédrico. El primer caso que vamos a estudiar va a ser el trazado de la recta perpendicular a un plano por un punto. Supongamos en diédrica ya las trazas de un plano, por ejemplo, estas trazas horizontal y vertical, la traza P de un plano y la traza P'. Y supongamos aquí las proyecciones A' ya de un punto del espacio por el que queremos trazar una recta perpendicular al plano. Se demuestra, aplicando la última propiedad que hemos dicho, que una recta perpendicular a un plano tiene su proyección vertical perpendicular a la traza vertical del plano, por tanto, esta perpendicular constituiría la R' de la recta, proyección vertical, y la proyección horizontal será la perpendicular a la traza P, a la traza horizontal, trazada desde la proyección horizontal A del punto. El porqué de esta propiedad lo podemos deducir de la figura anterior. Si una recta es perpendicular a un plano, esta S, en realidad, en la propiedad que hemos estado hablando anteriormente, esta recta S es la traza horizontal del plano, puesto que si este es el plano horizontal, la recta S constituye la traza horizontal. Hemos dicho que la proyección de la recta R sobre este plano, la proyección ortogonal, resulta perpendicular a S. Luego, si tengo una recta perpendicular a un plano, su proyección horizontal resultará perpendicular a la traza horizontal P. Si este mismo esquema lo realizáramos, lo vamos a repetir aquí, pero ahora consideráramos en esta figura, este es el plano P, estamos calcando literalmente la figura, esta es la recta R que es perpendicular al plano P, esta sería la proyección ortogonal de la recta R sobre este plano, y esta es la recta que hemos llamado S, intersección anterior. Observe el siguiente detalle: si en esta figura tenemos una recta perpendicular a un plano, adoptamos este cambio de posición, o este otro, como se quiera, en el cual este plano ahora es, en vez de un plano horizontal, un plano vertical, este sigue siendo el plano P, o sea que esta era la figura que teníamos antes, adoptamos esta nueva posición pues por dar una sensación de que este plano pudiera ser en un momento determinado el plano vertical de proyección. Si esta es una recta R perpendicular al plano P, este es el plano vertical, con lo cual esta recta S va a ser la traza vertical del plano. Si por dos puntos de la recta hacemos perpendiculares al vertical, tendremos aquí sus proyecciones y esto será la proyección vertical de la recta, lo que hemos llamado R' normalmente. Pues observamos, según todo lo anterior, que la R' es perpendicular a S, es decir, en este caso la perpendicular a la traza vertical del plano. Por eso es por lo que hemos dicho hace un momento que las proyecciones de una recta perpendicular a un plano son respectivamente perpendiculares a las trazas de dicho plano. Luego, para trazar por un punto una perpendicular a un plano, no hay más que por A' perpendicular a P' y tendremos R', y por A perpendicular a P y tendremos R. En general, podemos aplicar esta teoría a todos los casos
en los cuales nosotros tengamos un plano definido por sus trazas. Supongamos que tuviéramos este plano definido por sus trazas horizontal y vertical y que tuviéramos aquí un punto A' desde el que quisiéramos trazar la perpendicular. Pues no hay más que por A' trazar una perpendicular a P' para obtener R' y por A trazar una perpendicular a P y tener R. Y esas serían las proyecciones. Lógicamente, como este plano ha sido proyectante, si esta traza P' es perpendicular a la línea de tierra, una perpendicular a P' va a resultar paralela a dicha línea de tierra y por tanto la recta R'R perpendicular a un plano de este tipo va a ser una recta horizontal. Si el plano al que queremos trazar una perpendicular fuera un plano con sus trazas confundidas y en prolongación, como en el caso de la figura, es decir, en el que esto fuera P' y esto fuera P, si este fuera el punto A' por el que queremos trazar la perpendicular al plano, no habría, como hemos dicho, más que por A' hacer una perpendicular a P' y tendríamos esta R' y por A trazar una perpendicular a P, que sería esta, y obtendríamos aquí R. Y estas R' y R son, igual que hemos estado mencionando anteriormente, las proyecciones de una recta perpendicular a un plano. En este caso, a un plano cuyas trazas han quedado confundidas y en prolongación, se recordará que este plano es un plano perpendicular, llamado perpendicular al segundo bisector. La recta, al tener sus proyecciones perpendiculares a una dirección común, van a ser proyecciones paralelas. Luego la recta es de las que hemos estado denominando, cuando hacíamos el estudio de tipos de recta, como recta paralela al segundo bisector. Existe un caso que merece la pena mencionar, que es cuando se trata de dibujar la recta perpendicular a un plano como el que estamos indicando en la figura, es decir, un plano paralelo a la línea de tierra. Si nosotros, con sus trazas paralelas a la línea de tierra, si este fuera el punto A' desde el que queremos trazar la perpendicular, como se puede ver, aplicando la teoría general, haríamos perpendiculares a las proyecciones, es decir, que esta proyección sería la proyección vertical de la recta R' y esto sería la proyección horizontal R. Y estas son las proyecciones A' ya del punto por el que la hemos trazado. Evidentemente, esto es una recta de perfil y, tal y como está representado aquí en la figura, no queda definida. Se requiere, por tanto, el paso, en este caso, a la vista de perfil. Entonces, haríamos centro aquí, con esta abertura de compás, trazaríamos este arco y aquí tendríamos una recta de perfil del plano en la vista de perfil. Podríamos calificar como la traza con el plano de perfil del plano. O sea que, espacialmente representado, si el plano del que estamos hablando fuera este, nosotros hemos considerado aquí este plano de perfil que representamos y esta es la intersección del plano con ese plano de perfil. Si se quiere le podemos llamar P segunda. Pues esta recta vista en el perfil es la que hemos conseguido aquí mediante esta representación. Bien, una vez hecho esto, pasaríamos también el punto A al perfil. Haríamos centro aquí, con esta abertura de compás trazaríamos un arco, subiríamos hasta la altura de la A' y llegaríamos a esta posición. Este sería el que llamaríamos el A en el perfil. Desde el A en el perfil trazaremos la perpendicular y esta sería la recta R en el perfil, la proyección, la tercera proyección de la recta. Para tener esta recta definida podemos coger un punto cualquiera de la misma, si se quiere mismamente su trazo horizontal, que sería este punto, que determinaría aquí una H', cuya H sería hacer la operación en sentido contrario del abatimiento, H. Este punto H' junto con este punto A' son dos puntos que definen ya la recta de perfil en cuestión. Si quisiéramos la intersección de esta perpendicular con el plano, sería este punto en el perfil. Para obtener sus proyecciones no habría más que hacer esta paralela a la línea de tierra y tener aquí la proyección I' y luego bajar y hacer este arco en sentido contrario al tomado para abatir e I. Y este punto I' es el punto de intersección de la perpendicular al plano trazada con dicho plano. Otro caso que también puede tener interés a la hora de trazar recta perpendicular al plano sería cuando el plano al que le queremos trazar la perpendicular fuera un plano que pasa por la línea de tierra y por un punto. Por ejemplo, supongamos este punto B'B, que junto con la línea de tierra constituye o define un plano, y luego nosotros que quisiéramos trazar una perpendicular a ese plano desde este punto A'. De entrada vemos que como las trazas de este plano están en la línea de tierra, aprovechamos para recordar
que el plano del que estamos hablando es un plano de los que se define mediante la línea de tierra y un punto, es decir, un plano en el que las dos trazas se confunden en la línea de tierra. Sería este tipo de planos. La línea de tierra la tenemos aquí. El punto que se nos ha dado ha sido este de aquí, para que este punto junto con la línea de tierra defina el plano. Aprovechamos para recordar, esta sería una línea de perfil de ese plano, si se quiere la intersección de este plano de perfil con el plano. Se aprovecha para recordar que este plano se puede definir mediante la línea de tierra y este punto aquí indicado, pero también podemos utilizar todos los puntos situados en esta paralela para tomar cualquiera de ellos y junto a la línea de tierra definir el plano. O sea que yo podría tomar este otro punto, situado aquí en esta paralela a la línea de tierra trazada por el punto dado, y este punto y la línea de tierra en definitiva están definiendo el mismo plano. Esto va a tener un interés, como ahora vamos a ver a continuación. Si nosotros desde el punto A queremos trazar la perpendicular al plano, como las trazas del plano están aquí confundidas en la línea de tierra, nosotros trazaríamos desde A' y desde A una perpendicular a las trazas que serían esta línea y que constituye las proyecciones de la perpendicular. Igual que en el caso anterior, esa perpendicular es una recta de perfil. Para que la recta de perfil quede definida se requiere dos puntos, uno de ellos el punto A y se necesitaría un segundo punto. Bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser pasar al perfil el plano y su traza con el plano este de perfil que contiene el punto A y vamos a hacer ahí el trazado de la perpendicular igual que en el caso anterior. Para ello, en vez de utilizar este punto B, vamos a trazar una paralela a la línea de tierra como hemos dicho y vamos a sacar aquí este punto que vamos a llamar B'1, B'1 y nos da igual, como he dicho, definir el plano P mediante la línea de tierra y este punto B que utilizar la línea de tierra y este punto B'1 para definirlo. Ahora ya que estoy en el mismo plano de perfil que el punto A, paso el punto B'1 al perfil y lo tendríamos aquí, se abato el plano de perfil que lo contiene y este sería la traza de ese plano en el perfil. Abatiría el punto A, o sea, arrastraría en el abatimiento al punto A, obtendríamos aquí este punto A abatido, por este punto abatido haríamos la perpendicular y esta sería la perpendicular al plano en el abatimiento. Cogeríamos ahora cualquier punto de esta recta y haríamos la misma operación que en el caso anterior para que junto con el punto A quedara definida. Por ejemplo, podemos coger este punto de intersección con el plano. Por ese punto haríamos aquí una paralela a la línea de tierra y esto sería la proyección vertical y prima de ese punto, bajaríamos y haríamos arco en sentido contrario y esto sería la proyección horizontal de ese punto. Esta recta perpendicular al plano que es de perfil y que está aquí dibujada en el abatimiento del plano de perfil que la contiene, tenemos que está definida por el punto A' y por el punto I', obteniendo este I' habiendo cogido el de intersección de la perpendicular con el plano. Esto sería lo que antes hemos llamado la traza P segunda del plano en el perfil. Sería, digamos, el equivalente a esta recta en esta figura, pero en el abatimiento de este plano de vertical que ha producido a esta recta como intersección con el plano dado. Algún otro caso interesante de recta perpendicular a plano, pues podría ser ya sencillo en lo que respecta a su obtención. Supongamos un plano que solo tuviera traza vertical, P', y que ésta fuera, como podemos saber, paralela a la línea de tierra. Es un plano horizontal y que quisiéramos trazar una perpendicular desde un cierto punto a A'. Pues una perpendicular a este plano va a ser una recta vertical, R', cuya proyección horizontal R va a ser un punto. Claro, es una recta vertical. La proyección R de la recta se confunde con la proyección puntual del punto por el que queremos trazar la perpendicular. Si la perpendicular la queremos trazar a un plano frontal, es decir, a un plano paralelo al vertical de proyección, es decir, un plano que solo tiene traza horizontal, si este es el punto desde el que queremos trazar esa perpendicular, pues haríamos la proyección horizontal perpendicular y la proyección vertical R' coincidiría con A', siendo la recta perpendicular a este plano una perpendicular al vertical de proyección. Pasamos a continuación a estudiar un segundo caso de perpendicularidad. Nosotros el primero que hemos estudiado, aprovechamos para recordar, era el trazado de una recta perpendicular a un plano. Entonces hemos visto que una recta es perpendicular a un plano cuando sus proyecciones R' y R resultan perpendiculares a las trazas del plano. Nosotros vamos ahora a plantearnos un segundo caso y va a ser el recíproco, y es que vamos a tener una recta R',
y vamos a querer trazar un plano perpendicular a ella. En definitiva, aplicando lo anterior, si conocemos las proyecciones, si queremos ahora trazar un plano perpendicular a una recta, no hay más que trazar perpendicular a la proyección R' para tener la traza vertical P' del plano, y por este punto una perpendicular a la proyección R para tener la traza P del plano. Esto simplemente es por el hecho de basarnos en que una recta y un plano perpendiculares tienen respectivamente proyecciones y trazas perpendiculares. Bien, la cuestión va a ser que a nivel general, aplicando esto, siempre que queramos hacer el caso contrario, pues no tendremos ninguna dificultad. La cuestión, como digo, va a ser la siguiente. Supongamos que ahora lo que nos dan como datos es una recta, como la que aquí indico en la figura, y las proyecciones de un punto. Y que de lo que se trata es de obtener las trazas de un plano que, siendo perpendicular a esta recta, contenga además al punto. Bien, esto vamos a razonar de una manera general, geométrica, espacial, el proceso, y luego veremos que ese proceso se puede aplicar tal y como lo vamos a razonar, pero también se puede aplicar de una forma simplificada. La idea es la siguiente: si nosotros sabemos que un plano perpendicular a una recta tiene sus trazas perpendiculares a las proyecciones de la recta, pues este plano con esta traza por aquí y esta traza por aquí, que son, ya digo, perpendiculares a las de la recta, sería un hipotético plano solución. Pero claro, este es un plano que cumple una condición, que es la perpendicularidad con la recta, pero no cumple la condición de la pertenencia al punto A, o sea, de que el punto A pertenezca a él, mejor dicho. Entonces, claro, la obtención de un plano que, además de ser perpendicular a la recta, contenga el punto A, pues se requiere para ello lo siguiente. Si nosotros tenemos la recta en el espacio representada y supongamos que este fuera el punto A, el plano que hemos trazado ha sido uno aquí genérico, que lo hemos trazado aleatoriamente, que cumple, ya digo, la condición de ser perpendicular a la recta R. Pero si yo quiero que el plano pase por A, pues nos podemos basar en que, supongamos que este fuera el plano, hemos visto al principio un enunciado que decía que si dos planos son perpendiculares a una recta, si dos o varios planos son perpendiculares a una recta, estos planos son paralelos entre sí, lo cual significa que entre el plano aleatorio que yo he trazado y el que voy buscando, que además de ser perpendicular a la recta debe contener al punto A, debe existir un paralelismo. Por tanto, una vez trazado este primer plano, el problema se va a reducir al trazado de un plano paralelo por el punto A. Y esa es la operación que vamos a hacer. O sea, primero trazaremos el plano P y luego por el punto A trazaremos un plano paralelo. Se recuerda que para trazar un plano paralelo a otro por un punto se consideraba una recta cualquiera del plano, por ejemplo esta horizontal H'H, por el punto se trazaba una paralela, SS', esta S paralela a H y esta S' paralela a H', que se hallaría la traza vertical V'V de esta recta y que por este punto pasa el plano paralelo cuya traza vertical va a ser paralela a P'. Luego por este punto haríamos una paralela a P' y esto que obtenemos es Q', y por este punto una paralela a P y esto que obtenemos es Q. Evidentemente, si esta es paralela a esta, como esta era perpendicular a R', esta otra también va a conservar esa perpendicularidad. Y este sería el proceso. O sea que de entrada trazamos un plano perpendicular cualquiera a la recta, con sus trazas perpendiculares a las proyecciones de la recta. Y luego nos damos cuenta que el plano que busco, por tener que contener al punto A y por tener que ser perpendicular a la recta, va a ser paralelo a este. Luego el problema se reduce al trazado de plano paralelo a plano por un punto. El proceso de plano paralelo a plano por un punto se estudió en paralelismo y consiste, como se recordará, en considerar una recta del plano. Por ejemplo, aquí hemos considerado una horizontal con esta proyección paralela a esta y esta a la línea de tierra. Luego por el punto hemos trazado una paralela, S paralela a H y S' paralela a H'. De esta recta S hemos hallado su traza vertical y por aquí pasa la traza vertical del plano buscado, que ha de ser paralela a P' y a su vez perpendicular a R'. Luego haríamos aquí esta perpendicular y aquí esta otra a R. Y este plano que acabamos de trazar, QQ', es el plano que, conteniendo al punto A, resulta perpendicular a la recta R. Claro, esta construcción es aquella en la que nosotros razonamos todo el proceso, pero aquí vemos una serie de simplificaciones. Por ejemplo, que esta recta, esta y esta son paralelas y a su vez perpendiculares a R. Y luego que esta recta es paralela a la línea de tierra. Luego, calcando sobre la figura anterior los datos que teníamos de partida y dibujando solamente las líneas que se necesitan, podemos concluir ya el proceso ya simplificado, aunque a nivel práctico se recomienda a los principiantes
que ejecuten el proceso completo, sobre todo las primeras veces. Entonces tenemos aquí el punto y la recta. Insisto, nosotros teníamos que trazar un plano perpendicular, que es este marcado aquí. No lo trazamos. ¿Por qué? Porque para luego hacer el paralelo, por el punto A hemos hecho una paralela. Directamente por A hacemos esta proyección S', que son las proyecciones de una recta horizontal que resulta perpendicular a R. De esta recta hallamos su traza vertical V'V, y por este punto haríamos la perpendicular a R' y tendríamos aquí Q', y por este punto la perpendicular a R y tendríamos aquí Q. Esta S inicial, importante, tiene que ser perpendicular a R. Y este sería ya el proceso simplificado. Como se ve, hay una diferencia de líneas entre esta construcción y la que queda en pantalla debajo en el vegetal anterior, donde se puede apreciar pues, una pequeña simplificación. Insisto que a nivel conceptual podemos utilizar estos primeros pasos para cualquier realización, pero que a nivel práctico pues ya se recurre a la construcción que acabo de hacer a continuación. Esta sería la traza vertical por donde ha pasado la traza Q'. Luego entonces, cuando nosotros tengamos que trazar un plano perpendicular a una recta por un punto, en otro caso, por ejemplo, como el que voy a plantear a continuación, supongamos que ahora la recta fuera una recta de este tipo. Yo quiero, por el punto A, trazar un plano perpendicular a esta recta. Siguiendo los pasos del esquema anterior, lo primero que hacemos es, como digo, tomar una horizontal S', que resulte perpendicular a R, trazada por el punto A. Esa horizontal, pues por A haríamos esta perpendicular aquí, y esta sería la S, en este caso esto sería la S', de esa recta hallaríamos su traza vertical V'V, y por esta V' pasa la P' del plano, que es perpendicular a R'. Directamente por aquí haríamos esa perpendicular, y esto sería P'. Por este punto de corte de la P' con la línea tierra haríamos una perpendicular a R, que en este caso queda en prolongación, y esto significaría que P' coincide con P. Entonces este sería el plano perpendicular a esta recta trazado por el punto. Existen otros casos particulares, como los que voy a indicar aquí. Por ejemplo, supongamos que la recta a la cual quiero trazar un plano perpendicular resultara una horizontal. Supongamos que nosotros queremos trazar un plano que, conteniendo a este punto A, resulte perpendicular a R. Pues aplicamos lo mismo. Cogemos una horizontal S', trazada por el punto A, que resulte perpendicular a R. De esta recta S' hallamos su traza vertical, V'V, y por este punto pasará la P' de un plano perpendicular a R', con su traza perpendicular a R', que sería este P', y esta sería la P. Luego estas serían las trazas del plano. Vemos en este caso, por tanto, que si la recta a la que queremos hacer un plano perpendicular es horizontal, el plano perpendicular va a quedar proyectante pasando la traza por la proyección correspondiente en este caso. Si la recta a la que queremos trazar un plano perpendicular fuera una frontal, pues el caso va a ser el caso recíproco. Si esta es la recta R' a la que queremos hacer un plano perpendicular, si esto es el punto A' por el que queremos que pase ese plano, pues el plano perpendicular va a ser directamente hacer por aquí perpendicular y tendremos P', y por aquí perpendicular y tendremos P. Evidentemente, cuando nosotros en la construcción inicial, que aprovecho para sacar en pantalla otra vez, hemos hecho el trazado del plano perpendicular a una recta por un punto, esta construcción que ha sido el origen de todo lo que hemos hecho, nosotros hemos cogido una horizontal que pase por el punto A y que sea perpendicular a la recta R. Pero, insisto, si calcamos los datos, supongamos que tenemos esta recta R' y el punto aquí A', por el que queremos trazar el plano perpendicular, nosotros hemos, insisto, en el caso anterior, hemos cogido una horizontal S', que contiene el punto A y que es perpendicular a la recta. Podríamos coger igualmente una frontal, es decir, con esta proyección perpendicular aquí, esto sería la S', esto sería la S, de esa frontal hallaríamos su traza horizontal, en este caso H', por este punto haríamos perpendicular y esto sería P, y por este punto trazaríamos una nueva perpendicular y esto sería P'. El plano obtenido por un procedimiento o por otro, es idéntico, y lo único que hemos hecho ha sido, ya digo, coger en vez de una horizontal una frontal que contenga el punto A y que sea perpendicular su proyección S' a la R' del caso anterior. Este sería entonces el caso de plano perpendicular a recta por un punto.
A continuación, existe otro caso que podemos plantear, y es que si yo tengo una recta y un punto, que me dijeran que trazara una recta que fuera perpendicular a la recta dada. Para lo cual sabemos que cualquier plano, que el plano que conteniendo al punto sea perpendicular a la recta, va a ser el soporte de las infinitas rectas que pasando por A resultan perpendicular a R. Cualquier recta que pase por A de este plano, por el hecho de serlo, va a ser perpendicular a R, ya que el plano y la recta son perpendiculares. Luego entonces, si yo por un punto quiero hacer una recta perpendicular a un plano, a otra recta, si yo por un punto quiero hacer una recta perpendicular a otra recta, por el punto trazo el plano perpendicular y cualquier recta de ese plano resulta perpendicular a la recta. A veces interesa hacer la recta perpendicular a la recta que corte. Entonces, en este caso, aparte de hacer como primera fase del proceso el plano perpendicular, hallaremos la intersección de la recta y el plano, obtendremos el punto I, y uniendo A con I tenemos la recta que, por ser del plano, es perpendicular a R, pero además la corta. Aquí hemos de hacer la salvedad que, salvo en 2 o 3 casos particulares, rectas perpendiculares no tienen, insisto, proyecciones homónimas perpendiculares. Solamente cuando una de las rectas es horizontal, la proyección horizontal de la perpendicular es perpendicular a la anterior, o cuando es una frontal, la proyección vertical de la perpendicular a dicha frontal también es perpendicular a la proyección vertical de la frontal. O cuando la recta es paralela a la línea de tierra, la perpendicular es de perfil y por tanto tiene sus proyecciones perpendiculares. Salvo en estos 3 casos, en cualquier caso general no existirá, digamos, perpendicularidad entre las proyecciones de parejas de rectas perpendiculares. Dicho esto, para aplicar lo que acabamos de decir, la construcción espacial, supongamos que nos planteamos un caso en el cual queremos hacer la recta que, siendo perpendicular a la recta R de la figura, contiene al punto A y además la corta, o sea que en realidad ponemos varias restricciones. Según hemos dicho en el esquema anterior, lo primero que haremos será trazar el plano perpendicular a la recta por el punto. Es la construcción que hemos estudiado anteriormente. Cogemos aquí una horizontal que pase por el punto, de esa horizontal hallamos su traza vertical V', y trazamos por esta V' la perpendicular, y esto es P' y esto es P. Estas son las trazas del plano perpendicular. Una vez hecho esto, hallaremos la intersección de esta recta con el plano. Insisto que si no se nos impusiera la condición de que la solución corte a la recta dada, cualquier recta que pase por ahí que esté situada en este plano sería solución ya del problema. Como queremos que la recta perpendicular corte a la recta R, pues hallamos la intersección según el esquema que hemos dicho hace un momento. Aquí se puede ver, hay que hallar este punto de intersección para, una vez obtenido, unirlo con A y definir la solución. Para hallar la intersección de una recta y un plano, pues podemos coger el proyectante que la contiene. Esta sería la traza Q', y esta sería la traza, la Q', y esta sería la traza Q. Hemos hecho Q' coincidente con R'. Hallaríamos ahora el corte del plano P y el plano Q. Las trazas horizontales se cortan en este punto, H', y las trazas verticales lo hacen en este punto V'. Uniendo V con H tendremos esta recta que corta la recta dada en este punto I, que es la intersección de la recta y el plano. Ese punto referido a proyección vertical nos determina aquí este punto I'. No habría más que unir A con I y A' con I' para tener las proyecciones de la recta perpendicular a R trazada por el punto A. Obsérvese que ninguna de estas proyecciones resulta perpendicular a las proyecciones iniciales de la recta R' dada. Otro caso que vamos a estudiar es el del trazado de un plano perpendicular a otro por un punto. Ya hemos visto en la explicación inicial que existen infinitos planos. Si yo tengo un punto A y un plano P y quiero trazar por el punto un plano perpendicular, hago una recta perpendicular y cualquier plano que la contenga va a ser solución del problema. En la figura vamos a plantear como datos un plano P' como el de la figura, y vamos a suponer que desde un punto A' queremos trazar un plano perpendicular a P. Según lo que hemos dicho, lo primero que haremos será por el punto hacerla perpendicular al plano. Pues por A perpendicular a la traza P y tendremos R, y por A' perpendicular a P' y tendremos R'. Cualquier plano que contenga esta recta, por el hecho de contenerla, va a resultar perpendicular a P. Sabemos que un plano contiene una recta cuando las trazas del plano pasan por las de la recta.
hallaré la traza vertical de la recta R, que sería este punto V'V, y hallaré la traza horizontal, que sería este punto H'H. Cualquier plano cuya traza P' pase por aquí y cuya traza P pase por aquí va a ser solución del problema. Por ejemplo, este que materializamos aquí, vamos a llamarle Q al plano, Q', y uniendo este punto con la H, Q. Ese es uno de los infinitos planos que resultan perpendiculares al plano P. Otro, pues sería este plano de traza W' pasando por aquí, y uniendo este punto con H, tendríamos aquí la W. Y así generamos los infinitos planos que, insisto, resultan perpendiculares al plano dado P. Una restricción más respecto a este caso sería cuando se nos exigiera que trazáramos un plano que, conteniendo a una recta R cualquiera, fuera perpendicular a otro plano. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería coger un punto A cualquiera de la recta R, trazar una perpendicular al plano, y entonces el plano ya formado por esta perpendicular y la recta R dada es el plano solución. En este caso ya sería un problema de solución única. O sea que si nos dan una recta y un plano, y nos dicen que tracemos un plano que, conteniendo a la recta, resulte perpendicular al plano, lo que hacemos es coger un punto A cualquiera de la recta. Eso sí es importante, que el punto elegido pertenezca a la recta. Trazamos la perpendicular al plano, según lo que hemos estado viendo anteriormente, y el plano formado por esta perpendicular y la recta R sería la solución del problema. Por último, vamos a ver la construcción general correspondiente al trazado de recta perpendicular común a dos rectas dadas. Supongamos una recta R y una recta S, que son dos rectas que se cruzan en el espacio. Queremos realizar el trazado de la perpendicular común, es decir, una recta que sea perpendicular a ambas rectas. En realidad, la idea básica es considerar un punto cualquiera de una de las rectas, por ejemplo de la recta S, y por ese punto trazar una recta paralela a R, a la que vamos a llamar T. Esta recta T es paralela a R, trazada por A. Estas dos rectas S y T definen un plano. Vamos a materializar ese plano haciendo estas líneas así. Este sería el plano formado por S y T, siendo T una paralela a R, habiendo trazado esa paralela por un punto cualquiera de S. Muy bien, pues evidentemente cualquier perpendicular a este plano, como es perpendicular a dos rectas del mismo, según dijimos al principio, es perpendicular a todas las demás, y en concreto lo es a estas dos rectas. Luego, si lo es a estas dos, lo es a cualquier pareja de paralelas. Luego, si una recta es perpendicular a este plano, además de ser paralela a S, además de ser perpendicular a S, va a ser perpendicular a T y a su vez perpendicular a R. Luego, la dirección de la perpendicular común va a ser la perpendicular a este plano. Si queremos hallar la perpendicular común que corta además a las dos rectas, después de haber hecho esta primera fase del proceso, consideraremos un cierto punto B de la recta R y trazaremos por él una perpendicular al plano. Hallaremos la intersección de esa perpendicular con el plano, obtendremos este punto. Por ese punto haremos una nueva paralela a la recta R y a la recta T, que la vamos a llamar L, cortando esa paralela a la recta S en este punto que vamos a llamar C. Si por C levantamos ya la perpendicular al plano, esta perpendicular es la perpendicular común que corta en C a la recta S y en D a la recta R. O sea que repetimos el proceso para hallar la perpendicular común a dos rectas que además las corte a ambas. Por un punto cualquiera de una de ellas se hace una paralela a la otra. Esta recta T es paralela a R. Hallamos el plano que las dos rectas definen. Desde un punto B cualquiera de R hacemos una perpendicular al plano y hallamos la intersección I con el mismo. Por este punto hacemos una nueva paralela a R y a T. Esta paralela corta a S en el punto C y, levantando por C una perpendicular al plano, tenemos ya la perpendicular común CD que corta a estas dos. Esta construcción no solo sirve para el trazado de la perpendicular común, sino, cuando veamos distancias, también veremos que sirve para observar que el segmento CD es la mínima distancia entre las rectas R y S. Cualquier pareja de rectas que definieran un problema de este tipo, aplicando esta construcción, sería suficiente para tener, digamos, la resolución endiédrica. Hay un caso particular en el cual merece la pena mencionar, que es cuando una de las rectas definidoras del plano es de perfil y la otra paralela a la línea de tierra. Planteamos aquí los datos de un caso, y es un caso en el que, en realidad, aplicando lo anterior, se llega a la conclusión que vamos a decir ahora de una manera más simplificada y cómoda de obtener, sin necesidad de hacer de una manera concreta todos estos pasos.
Supongamos que tenemos esta recta de perfil definida por los puntos A y B, y supongamos que tenemos esta recta paralela a la línea de tierra con sus proyecciones así. Si queremos en este caso la perpendicular común, lo que hacemos es pasar la recta B al perfil. Pasamos el punto A al perfil, pasamos el punto B al perfil, y esta es la recta B en el perfil. A continuación pasamos este punto de cruce de estas dos rectas al perfil también, que sería este. Pues desde este punto hacemos aquí la perpendicular, y esto sería en el perfil la perpendicular común, y por tanto aquí en verdadera magnitud la mínima distancia. Este punto le podemos llamar M, este sería el M abatido, que nos determina un punto M', que es uno de los definidores de la perpendicular común, y este, que si se quiere se le llama N abatido, lo desabatiríamos y tendríamos aquí N', N. Luego esta perpendicular común, que es una recta de perfil, sería la definida por los puntos M y N, y esta sería, en un caso particular, la perpendicular común a estas dos rectas que se cruzan.